Bueno, se plantó como jefa de la oposición, pero sorpresivamente a poco de las elecciones le ha aparecido este grupo de los 8, como se lo ha denominado, como era aquel de Chacho Álvarez contra Menem. Bueno, estuvimos entrevistando a uno de los que aparecen como líderes de este grupo disidente, que era Carlos Raimundi, que era el presidente del ARI bonaerense, que a partir de esta decisión de él de plantarse como rebelde, bueno, fue sacado de este cargo, ¿no? Los reacomodamientos del poder después de las elecciones, habituales en quienes triunfan y quienes tienen que asumir el rol de Así es, aunque este fue muy rápido, ¿no? Por eso lo sorpresive. Ok, todo esto les proponemos compartir desde ahora. Todo esto es un mamarracho. Hay una matriz mafiosa en el Estado argentino. Con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, yo firmé para que vayan a Panamá y a Ecuador y estaba convencido. El 2001 será un gran año para todos. No lo voy a defraudar. A ver si después me enchufan a asociación ilícita. Un mamarracho. Yo ratifico la solidez de la economía. Después de la buena elección que había hecho Elisa Carrió el 28 de octubre, daba la sensación que tenía el camino allanado para convertirse en la jefa de la oposición. Sin embargo, no todos dentro de su fuerza pensaban lo mismo. Por lo menos esta semana hubo un grupo importante de diputados del ARI, 8, que decidieron separarse de la fuerza, argumentando que no estaban de acuerdo con el rumbo que le había dado Carrió a la coalición cívica. Esto venía desde hace tiempo, ellos ya habían protestado a propósito de los diálogos que había mantenido con López Murphy, con la candidatura a diputada de Patricia Bullrich, pero la gota que terminó de rebasar el vaso fue la decisión de Carrió de abandonar su descanso en Punta del Este para venir a Buenos Aires y hacer una conferencia de prensa en contra de las retenciones al campo y negar la existencia de una oligarquía agropecuaria. Estos diputados dijeron que era algo que iba en contra de los lineamientos originales del ARI y decidieron salir. Hoy entrevistamos a Carlos Raimundi, uno de los diputados disidentes, uno de los líderes, junto con Eduardo Macaluce, de este nuevo grupo de los 8, que nos cuenta un poco el porqué de esta decisión y, algo importante, cuál es su posicionamiento respecto al gobierno y las posibilidades que tiene Néstor Kirchner de armar una fuerza de centro-izquierda donde se posicionarían ellos respecto a esta nueva fuerza que quiere armar el presidente. Bueno, vamos a la entrevista. Bueno, empecemos explicando un poco los motivos de por qué este grupo de diputados, el grupo de los 8 ya se lo llama, decidió separarse del ARI, ¿no? Del bloque de la... ¿Qué vamos a hacer cuando seamos más, no? Sí. con el bautismo. Mira, hay razones de forma y de contenidos. De forma por la manera como se deciden las cosas en esta coalición y qué cosas se deciden, ¿no? Se deciden afuera de los lugares donde hay que discutir, como por ejemplo levantarnos y ver quién va a ser nuestro presidente de bloque en el diario, y eso no ataca el respeto, la estima personal por la persona, digamos, sino decir, bueno, me gustaría opinar. Claro. Adrián Pérez, ¿no? Estamos hablando de Adrián Pérez, sí, pero estamos hablando de decisiones, claro, ¿no? Que uno se encuentra, postales que uno se encuentra y uno dice, ¿y esto? Claro. ¿Cómo llegamos acá? Lo que usted dice no es un cuestionamiento a la capacidad de Adrián Pérez para ser jefe de bloque, sino cómo se toma esta decisión. Claro. Y después, ¿qué cosas se deciden y cuál es el semblante de esta coalición que es muy distinto al nuestro, ¿no? Ahora, este supuesto corrimiento de Carrió no es nuevo, ¿no? Ya venía desde hace tiempo. Bueno, depende de dónde lo ubique uno. Yo personalmente ya me di cuenta irreversiblemente del giro a principios de este año. Fueron las
que hablé con Carrió. Yo vi una Carrió unos días y después a los pocos días una que me decía cosas completamente distintas. Me acuerdo que mi último diálogo tuvo que ver con el acuerdo con Tellerman, que yo lo había reprochado en ese momento, lo había puesto en discusión, porque y ella me contesta por teléfono, me dice, ¿vos no te das cuenta que de esta forma estamos gobernando la capital? Y yo miré, ¿no? Tuve una sensación de decir, bueno, debo estar muy equivocado. Pero aún así preferí quedarme con mis convicciones. ¿Por qué? Porque el ARI había sido originalmente un partido que había hecho un culto de no hacer acuerdos electorales. Yo me acuerdo cuando Lolita nos decía, es preferible tardar más pero llegar bien, no tomar por la banquina, ¿no? Y ese era un acuerdo estrictamente electoral, donde uno quizás puede ganar algún voto, pero ¿a qué precio? Al precio de dilapidar el único capital político que hoy es duradero y no es líquido, digamos, como todas las cosas, y es el capital de la coherencia. Pocos días antes de la elección usted había hecho un acto, o había compartido un acto con Claudio Lozano, que era candidato a diputado de otra lista, sí. no la de la coalición cívica. No fue un acto de campaña, fue una mesa redonda. Fue una mesa. No, fue una mesa redonda, inclusive organizada por una organización de estudios políticos. No fue un acto de campaña, fue cerca de la campaña, pero unos días antes había compartido con Diana Mafía, otro. Así que después de ahí las repercusiones y las lecturas. Ahora, ¿qué dije ahí para ser concreto? Si me preguntás si tengo más afinidad con Lozano o con Bullrich, no cabe ninguna duda, hay una historia detrás y hay un presente de 99% de las votaciones compartidas con Lozano en el Congreso y punto. De ahí se hace cualquier lectura después, pero... Claro. Bueno. Ahora, pero justamente mi pregunta iba si puede ser Lozano o ese sector una de los posibles alianzas o nuevos agrupamientos de este bloque. Yo no me adelantaría. Por eso estamos dando una pelea por los valores fundadores del ARI. Ahora, indudablemente hay cosas que son naturales. Acá lo que no hay que hacer es dar volantazos, digamos. A mí me parece que no estaría bien para la política. Digamos, alguien tiene que plantarse y no dar volantazos. Entonces, los acercamientos que nosotros hagamos, ¿con quiénes tienen que ser? Y con los que naturalmente votamos igual en el Parlamento, con los que naturalmente representan un campo simbólico parecido al nuestro. Lozano es uno, el bloque socialista es otro, Norma Morandini, pero preferiblemente no adelantarse porque si no te dicen estás con, te fuiste con, y la verdad que no es así, porque todo eso sirve para ensuciar una decisión que está plantada en convicciones muy profundas. Porque fíjate, te dicen, puede ser con Lozano, sí, pero también son funcionales al kirchnerismo, entonces claro. Se ensucia todo. Esa era mi pregunta, que justamente el sector más cercano a Carrió los acusó de ser funcionales o actuar en sintonía con el gobierno, que justo por esos días había un ataque a Carrió de cómo vivía, de dónde cobraba y todo eso. Yo no me hago cargo de esa polémica. Y además lo que yo pienso de Devido, por ejemplo, es lo mismo que pensé siempre. Lo que pienso de Alberto Fernández, de Aníbal. Lo que sí es cierto es que no pienso lo mismo de Tayana que de Devido, por ejemplo. Claro. ¿No? No pienso lo mismo de Eduardo Luis Duhalde que de Aníbal Fernández, o no pienso lo mismo de la gente que puede entrar en ciencia y tecnología, digamos. No me parece que sea el eje de la corrupción eso. Entonces, a lo que me opongo es a ciertos fanatismos, digamos, que me parece que son muy malos para la Argentina, para esta Argentina, digamos, que necesitamos tender algunos puentes en lugar de profundizar las fosas, ¿no? ¿Puentes en qué sentido? De decir, miren, Devido lo asocio mucho con la corrupción, Aníbal Fernández lo asocio mucho con el perfil de los intendentes del conurbano, con el aparato justicialista. Porque el presidente Kirchner justamente siempre dijo que su intención de reorganizar la política es que haya dos bloques, ¿no? Grandes en la política argentina, uno de centro derecha, uno de centro izquierda. Ahí es como que no habría espacio fuera del oficialismo como para estar en la centro izquierda que no sea el gobierno. ¿Qué es esto de dos grandes bloques, digamos? Si yo para ir a un bloque de centro izquierda armado por Kirchner me tengo que bancar
empresas con las que contrata debido paguen comisiones, aunque después no lo denuncien, ¿no? Digamos, no tengo forma, porque uno lo primero que le dice, a mí me ha tocado decirle a empresarios, acompáñame ya a tribunales, y te dicen, si te acompaño a decir esto no trabajo más. Digo, ¿y eso qué tiene que ver eso con el centro izquierda? Entonces hay continuidades que a mí me hacen poner en tela de juicio esto del centro izquierda, y la verdad que no me quiero resignar a un centro izquierda que por el hecho de que Kirchner tiene más poder que yo para armarlo, implique comerme nichos de corrupción muy fuertes. No, entonces digo, yo quiero poner un límite en el discurso y en el planteo discursivo. Yo también lo leo a Horacio Berbisky, que lo respeto mucho y todo, pero ¿cómo me contesta esto? Y la verdad que esto y bueno, pero está en disputa, ese es un territorio en disputa, hay que ver si lo gana el centro izquierda o lo gana el PJ. Bueno, quiero ver para dónde juega el presidente, hasta ahora no ha jugado muy claro. Por ahora entonces claramente este agrupamiento nuevo es opositor al gobierno. Así es. En tanto en cuanto haya que ver qué señales da Kirchner de renovación de la política. No, pero además opositor en lo que haya que ser opositor. Yo más bien, lo que quisiera es que este espacio juegue un primer papel, que es esto de decir, la agenda nuestra es la agenda de la calle y no la agenda de los despachos. Y segundo, si hay gente del gobierno y de la oposición que quiere dividir la Argentina entre votos comprados y votos educados, no cuenten con nosotros. Para mí es un retroceso absoluto eso. Y yo creo que esto de reconstruir el peronismo de un lado y el antiperonismo del otro le es funcional a unos y a otros, menos a la Argentina. Yo todavía sigo teniendo la ambición de dividir la Argentina desde otra perspectiva. Y eso también tiene que ser función de este bloque. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que aquellas cosas que impliquen una agenda de políticas que sean posibles políticas de Estado, yo creo que nosotros la tenemos que apoyar, no tenemos que plantear, hagamos cualquier cosa por oponernos. Yo te soy claro en qué me opongo. Ahora, si yo digo en mi campaña, como dijo la coalición, que Nueva Zelanda es un ejemplo de consenso político para ir hacia el futuro, y después digo acá en la Argentina, me siento con López Murphy sí, pero con el gobierno no, entonces, digo, es discursivo eso, no es real. Entonces lo que voy a hacer es juntarme con cualquiera con tal de ser oposición. Eso nosotros tampoco. Te dije muy claro en lo que soy opositor, pero también te digo muy claro que hay que tener racionalidad, y no hay que seguir la campaña después de las elecciones. ¿Quién es Martín Lustó, el futuro ministro de Economía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué puede hacer? ¿Tendrá algún plan económico en mente o no? Estas son las incógnitas que se han planteado con la designación más sorpresiva y novedosa que tiene el futuro gabinete, el que va a asumir el 10 de diciembre. Sí se sabe que Martín Lustó es un técnico, fundamentalmente un técnico y no un político. Esto implica que va a tener un margen de acción mucho más acotado para tomar decisiones trascendentes de envergadura política y que de algún modo va a estar más supeditado a las directivas que reciba desde la Presidencia de la Nación. Un ministro con manos algo más atadas. También está claro que no va a modificar dramáticamente el rumbo económico, no va a instrumentar cambios rotundos respecto al modelo actual, al modelo en curso. Lustó será un defensor de un tipo de cambio competitivo, de un superávit fiscal, de un modelo que en general le dé aliento a la industria local. Pero hay muchos problemas para resolver, problemas que se han planteado en la coyuntura, que en alguna medida son resultado de decisiones que han tomado sus antecesores, otros ministros que han actuado también bajo la gestión o en la órbita del kirchnerismo. ¿Cómo va a resolver esos problemas? ¿Y qué cosas tiene que enfrentar indefectiblemente? Porque la coyuntura, porque la situación así se lo impone. Nosotros, para conversar y reflexionar acerca de estas cuestiones, estuvimos conversando con dos economistas que comparten con nosotros su pensamiento sobre esta cuestión. Uno es Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, y otro es el ex secretario de Industria y actual titular de la consultora ABC
www.dantesica.com, Dantesica. Compartimos con estas primeras reflexiones acerca de la agenda del futuro ministro. Aparentemente el futuro ministro de Economía, por declaraciones del pasado, no de ahora, pone mucho el acento en algo que yo creo que es importante y es mejorar la tasa de inversión de la economía. Hay algunos economistas que dicen que el piso tiene que ser el 27% de la totalidad de la riqueza dedicado a incrementar la capacidad productiva. Parece ser que para el nuevo ministro esa sería una meta importante a atender. Pero no hay ningún anuncio, así que son todas especulaciones. Digamos, creo que hay dos tipos de desafíos que tiene por delante específicamente la administración de las cuestiones públicas en el Ministerio de Economía. A mediano plazo hay un gran tema que está relacionado con la distribución la mejora en la distribución del ingreso y eso hace también a cuestiones que tienen que resolverse en el mercado laboral. Entonces vemos un fuerte problema de informalidad en el mercado laboral. Y también los temas referidos a la inversión. Argentina, para poder transitar un ciclo sostenido de crecimiento a tasas robustas, necesita tener una tasa de inversión superior a la que hoy tenemos. Entonces esto hace a cuestiones no solo relacionadas con los problemas del ahorro y la mejora del ahorro local, sino también con los temas relacionados con las posibilidades de atraer nuevamente una masa de inversión extranjera directa para poder apuntalar el proceso de inversión. Ciertamente, para mantener el ritmo de crecimiento económico hay algunas cuestiones que condicionan esa performance. La resolución adecuada de la cuestión energética va a ser una de esas. La discusión al interior de la sociedad argentina, que como país capitalista queda en manos de los empresarios, pero el Estado tendría mucho que decir respecto de cómo orienta, estimulando o desestimulando algún tipo de producción. Como esto no es un cambio de un gobierno por otro, o sea que es la misma administración que continúa, es difícil ver los temas de la herencia. Uno podría decir, bueno, la herencia es los desafíos de la inflación, sin embargo también Peirano está tomando medidas con respecto a la recaudación fiscal que más que dejarle una herencia le están dejando un activo, ¿no? Le van a empujar bastante la recaudación fiscal el año entrante. Creo que está muy relacionado con los desafíos que nombrábamos antes. Hay otras cuestiones que generan incógnitas sobre el futuro ministro. ¿El contexto internacional seguirá siendo tan favorable como ha sido hasta ahora? Esta es una cuestión medular y determinante de la futura gestión. Y la otra, ¿está bueno, es conveniente que Martín Lustó sea fundamentalmente un técnico con poca pericia política? Bueno, nuestros economistas invitados opinaron de este modo sobre esta cuestión. Desde el punto de vista productivo, para la Argentina hay dos cuestiones relevantes. Una favorable y otra que le es propia, no es de las condiciones, o es relativamente de las condiciones internacionales. Las demandas internacionales que importan en este momento básicamente se llaman soja. Lo que sí es probable que sea un problema, mencionábamos antes el tema energético, es decir, el hecho que siga subiendo el precio internacional del dólar nos genera una situación doblemente incómoda. Primero, agudiza la falta de inversión en materia energética, porque no hay exploración, parece que tenemos reservas por muy poco tiempo, etc. Y agudiza, a su vez, el problema que tenemos en términos de la discrepancia entre el valor del petróleo a escala internacional y el valor que el gobierno quisiera que se tome como referencia para, como consecuencia de ello, fijar el valor de los combustibles internamente. Cuando uno observa el perfil del nuevo ministro, es un perfil bastante sólido en términos académicos, con lo cual ya es una muy buena garantía con respecto al diseño y ejecución de las distintas políticas públicas. Inclusive en algunas presentaciones que él ha realizado en algunos seminarios, siempre era una persona que recalcaba mucho que los problemas que tenemos por delante son problemas de gestión, o sea que ahí es donde creo que va a poner mayor hincapié.
La experiencia, quizás también el desafío, como recién decías, tiene que ver con cómo va a ser su manejo político. Ha mostrado tener por lo menos buen estilo de gestión en lo que ha hecho en el Banco Provincia. Quizás digamos, el desafío que enfrenta ahora el Ministerio de Economía sea de característica distinta, más cuando el presidente, y creo que en esto no va a cambiar cuando Cristina Kirchner se haga cargo de la administración, inclusive toman decisiones con respecto a las segundas y terceras líneas que acompañan a los ministros. Me parece indudable que alguien que esté a cargo del área económica, en principio, sea un buen especialista en el área. Pero la clave va a ser si en el futuro gobierno se va a reproducir el mecanismo impuesto por el presidente Kirchner en términos de inmiscuirse en el más amplio sentido del término, y no peyorativamente hablando, en la casi totalidad de los detalles de la gestión. En ese sentido, si hubiera entre la presidenta y el futuro ministro de Economía una razonable articulación de conocimientos técnicos específicos por parte del ministro y de decisiones políticas claras por parte de la presidenta, me parece que todo debiera funcionar en un sentido positivo. La luz siempre acompaña tu esfuerzo. Por eso en estos 2 años estabilizamos la situación financiera. Nuestros trabajadores pudieron vender sus acciones y empezamos a cotizar en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires. Y lo más importante, triplicamos las inversiones para mejorar el servicio eléctrico, para sumar nuestra energía a la de todos. Bueno, y vamos, Fernando, a los colores de la semana. Los colores de la semana. Empezamos por el rojo. El dato inquietante que preocupa, que habría que cuestionar, que da lugar a cuestionamiento, es el 32% de incremento en la canasta navideña. La inflación no es una sorpresa, pero siempre es un dato que alerta saber cuánto aumentaron los productos respecto a hace un año. 32% de aumento en la canasta para Navidad. El amarillo de esta semana es para la sorpresiva reaparición de la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, después de haber sido separada de su cargo por la aparición de aquella misteriosa bolsa con miles de dólares en su baño. Micheli ahora se hará cargo de las finanzas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Evi Bonafini la defendió fervientemente y Micheli dijo estar muy orgullosa de su nueva función. Bueno, y el color azul es la detención de Luis Patti, del ex represor Luis Patti, en el marco de la megacausa de Campo de Mayo. Un represor y político que se ha jactado reiteradamente de no haber sido procesado por la justicia, finalmente terminó detenido. El azul de la semana. Fracción.